Bien, la lluvia llegó o está llegando a las zonas más afectadas por el terremoto. Van a ser 30 o 40 milímetros de agua los que van a caer en las próximas horas, lo que es harto, ¿no es verdad? Después viene el frío, 0 grados en Talca, en Curicó, en fin. Andrés Saldívar es senador justamente por el Maule y le ha dado duro al gobierno, entre otras cosas, por la falta de recursos para enfrentar las consecuencias del terremoto en la zona. Senador, ¿cómo está? Además, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana. Bienvenido a Medianoche. Para entender bien, senador, ¿qué es exactamente lo que tendría que haber hecho el gobierno y no ha hecho hasta ahora o no ha hecho bien hasta ahora en materia de enfrentar las consecuencias del terremoto de cara a este frente de mal tiempo, por ejemplo? Bueno, Juan José, yo ojalá que todo lo único que hiciéramos, y yo he tratado de cooperar, porque la gente pase lo menos mal posible todo este trama que ha significado el terremoto y el maremoto en la zona. Se lo pregunto porque el gobierno habla de cifras récord en materia de construcción de Mediagua, de camas, de decenas o centenares de camas de hospital que se han ido recuperando. Habla también de los alumnos, ¿no es verdad?, los escolares que volvieron ya todos a clase en una meta que se puso el gobierno y que cumplió finalmente, en fin. Mira, pero la verdad las cosas es que el daño es mucho más profundo de lo que la gente cree y lo que el mismo gobierno, yo creo, que ha valorizado. Primera cosa, efectivamente se están construyendo Mediagua, pero faltan más de la mitad de las Mediagua. Ahora, si uno habla con alcalde, uno no tiene... Hoy día tuvimos una reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional, y yo le planteé, mire, dígame con toda claridad cuántas Mediagua hay en cada comuna, para poder yo confrontarla con lo que me está diciendo el alcalde, que normalmente no es una persona que es de mi partido, sino que es del gobierno. Pero en términos reales, senador, usted sostiene que son menos Mediaguas de las que dice el gobierno las que se han construido. Yo creo personalmente que es menos lo que corresponde a la realidad. A lo mejor no sé si hay un mal cálculo de demanda. Se habla de 40.000 Mediaguas. En total, que todavía no se ha llegado a eso, sí. Y yo creo que es más de 40.000 Mediaguas las que se van a necesitar. Lo segundo, ¿no es cierto?, que la gente se siente también muy abrumada con este tiempo que viene ahora, con las lluvias. Pero en términos concretos, senador, respecto al gobierno, ¿usted acusa falta de celeridad, falta de recursos? Ha habido demasiada centralización. Los propios alcaldes reclaman la falta de recursos. Algunos han tenido recursos, otros reclaman con mucha fuerza que no han recibido los recursos ni para construir Mediagua, ni para poder hacer el retiro de escombros y ordenar la ciudad, o que se han gastado todo el presupuesto. En cuanto al tema, y no es un problema del gobierno o no gobierno, Juan José, es un tema de lo que pasó. Así es. En materia de salud, hay que darse cuenta que en la zona nuestra, de todos los hospitales, todos colapsaron. Así es. Todos. Entonces, si uno va a Curicó, están funcionando en el centro de referencia de salud, que era para atender especialidades. Se atiende mientras se destruye o se reconstruye. Hay un cuarto, claro, pero hay un cuarto de cama de las necesarias. No es una culpa al gobierno, es una culpa al terremoto. En Talca el hospital colapsó. ¿Va a colapsar durante este invierno la atención de salud? Ya tiene dificultades. Si no pueden atender, no es por mala voluntad del gobierno, es imposible que se pueda dar una atención de salud razonable. Se está operando con los hospitales de campaña, precisamente que hoy día vino la delegación parlamentaria argentina y visitó el hospital de campaña argentino. Pero son hospitales que son para tiempos transitorios. Se dice que se van a poner hospitales modulares, pero eso van a empezar a funcionar en octubre. Tampoco es posible hacer resoluciones definitivas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que ha habido demasiada centralización de la decisión cómo solucionar los problemas. Mañana se presenta a todas luces, aparentemente, senador, el proyecto de financiamiento de la reconstrucción, cuyos ejes se conocen en términos públicos casi todos, digamos, no en detalle, porque mañana se presenta el proyecto. ¿Cómo va a votar usted, Andrés Saldívar, respecto a las propuestas que ha planteado ya públicamente el gobierno? Mira, alza de impuestos a las empresas. Nosotros hemos sido muy claros de decirle al gobierno que estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario para lograr todos los recursos que sean necesarios para la reconstrucción. Pero tenemos una diferencia, en que ellos quieren aplicar impuestos que deberían de tener un rendimiento de 3.200, 3.000 y tantos millones de dólares. Y sin embargo, por otro lado, en el mismo proyecto, de acuerdo a lo que se dice, porque no tenemos todavía el proyecto, vienen beneficios tributarios que hacen que el proyecto rinda, según lo ha declarado el propio ministro de Economía, no nosotros, rinde solo 190 millones de dólares. O sea, ¿cuánto? ¿Un 10%? Usted está hablando en concreto, senador, que alza de impuestos primera categoría 17 a 20 transitorio, menos depreciación acelerada y otros beneficios franquicias. Eso hace que el balance del proyecto al año sea 192 millones de dólares. Y en el fondo, si acaso no fuera el impuesto al tabaco, que rinde 280 millones al año,
el proyecto tendría un déficit de 80 millones. Yo no veo a la oposición, a la concertación, bajándose o oponiéndose en el Congreso al proyecto de financiamiento. Nosotros no nos vamos a oponer a la idea general de legislar, por ningún motivo. ¿Y en el detalle va a ser expedito, senador? ¿En el detalle va a ser expedito? ¿Hay voluntad de que sea expedito? Estamos dispuestos a hacer todo lo rápido posible, que lo que sea necesario, pero vamos a examinar con mucho cuidado. Primero, no estamos de acuerdo con la depreciación acelerada. ¿No hay piso en la concertación para depreciación acelerada? Digámoslo en términos simples, depreciación acelerada es que las empresas pueden imputar a gasto para su inversión, lo que significa... Y lo cual postergan el pago de los impuestos. El pago de los impuestos, un pago menor. Segundo, nosotros vamos a pedir que los impuestos sean permanentes. El alza del 17 al 20, la renta que sea permanente, porque creemos que en el oficialismo, en el gobierno para eso. O sea, va a ser un y ahí nosotros no tenemos mucho más que decir, porque o podemos aprobar o rechazar porque no tenemos iniciativa. Pero en concreto, senador, usted entonces, si no es permanente, como no va a ser... Vamos a tener que aceptarlo transitorio. Correcto. Vamos a aceptarlo transitorio. Va a haber una petición para la galería, básicamente, porque en esta materia... Lo único que nosotros tenemos que dar constancia, ¿no es cierto?, que creemos que debe ser permanente, porque el país va a requerir estos recursos con un tiempo mucho más allá que los 2 años. Senador Andrés Saldívar, le tenemos que agradecer especialmente haber estado hoy día con nosotros en Media Noche. Muy gentil y gracias por acompañarnos. Lo único que te digo, las lluvias, ojalá no hagan sufrir demasiado a la gente. Un poquito inevitable. Porque realmente... la gente no está en condiciones de poder soportar una lluvia como la que se viene en buenas condiciones. Senador Saldívar, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Juan José. Bueno, nos vamos a la pausa, medianoche, regresamos luego con más. No se vaya.